A continuación, Sonrisas al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día. Saludos, bienvenidos a su programa Sonrisas al Día, un programa destinado para que ustedes conozcan todos sus temas de interés en la odontología. ¿Y qué tema más interesante que saber exactamente cómo restaurar un diente? Mucho gusto, yo soy su odontóloga Lisette Naves y estamos hoy día con el odontólogo Francisco Vallejos. Un gusto, Francisco. Lisette, un gusto, y sí, hoy vamos a hablar sobre cómo y qué opciones tenemos al momento de rehabilitar y restaurar un diente. Entonces, como primer paso, tenemos que volver a hablar de la caries, ¿no? La caries viene a ser esta enfermedad multifactorial que se va a encargar de la destrucción de los tejidos del diente, puesto que se produce una desmineralización de los mismos. Como vamos a ver en la siguiente imagen, una carie ya la conocemos. Vienen a hacer esta destrucción de los tejidos que se viene a producir en cavidades, en orificios dentro del diente, agujeritos, ¿no? Coméntanos de esto, Francisco. Bueno, sí, la caries es una enfermedad multifactorial, ya lo habíamos hablado en otro programa. Y esto nos indica que hay varios factores que pueden desencadenar una infección que pueda terminar en una caries en el diente. Y esta puede tener una extensión variada, puede ser una caries muy pequeña, como puede tomar ya parte de las cúspides o las paredes, lo cual complica un poco más el momento de rehabilitar este diente, pero esto no quiere decir que sea imposible o que no lo podamos rehabilitar. Ahora vamos a presentar qué opciones tenemos en el caso de que este tipo de caries lleguen a afectar al diente, para poder devolver la función y la estética al paciente. ¿Qué opciones tenemos? Entonces comencemos con con las caries más pequeñas, ¿no? Cuando son unas caries más pequeñas, ¿qué tipo de restauraciones podemos realizar ahí? Ahí tenemos las restauraciones directas, ¿no es cierto? Correctamente. Entonces vamos a comenzar con las restauraciones directas, que son usadas, como dijiste, en cavidades que no son tan grandes, que han sido detectadas a tiempo probablemente, y en las cuales vamos a utilizar un monómero, el cual luego va a ser activado y se convertirá en un polímero. Hay una variedad de resinas que podemos utilizar para restaurar este tipo de cavidades, y es la primera opción que tenemos, es la primera línea de defensa que podríamos nosotros usar como odontólogos para restaurar este tipo de dientecitos. Como podemos ver en las imágenes, hay restauraciones, por ejemplo, las amalgamas antiguas, tenían que utilizar mucho desgaste en el diente. Esa es una de las ventajas ahora con las restauraciones directas de resina, que se hace una adhesión, un proceso adhesivo. Esto hace que podamos ser más conservadores al momento de tratar estos dientes y que tengamos igual un fin estético, debido a que ahora el color es lo más parecido al diente y ya no se necesita, como decíamos, hacer tanto desgaste para que entre la parte metálica. Y tenemos muchas opciones en el caso de que tengamos tratamientos a largo plazo. Podemos optar por restauraciones indirectas, las cuales hablaremos en el futuro, pero restauraciones directas es una muy buena opción con cavitaciones pequeñas y, como dijimos antes, para casos estéticos también. No, lo que pasa es que muchos pacientes me preguntan qué pasó con las amalgamas, por qué ya no se están utilizando actualmente las amalgamas, y es importante que todos los televidentes en casa conozcan que uno de los componentes de las amalgamas era el mercurio. Entonces, más que riesgo para el paciente, el paciente sí inhalaba una mínima cantidad de mercurio, pero el mayor riesgo era para el odontólogo de estar trabajando todo el día con mercurio. Entonces, por ejemplo, incluso ya en la rural, en lo que viene a ser el servicio odontológico a nivel rural, ya no se utiliza las amalgamas, exactamente, ya están prohibidas por el Ministerio de Salud. Esto no significa que si ustedes tienen amalgamas tienen que cambiarlas. Una vez que ya están colocadas,
permitan que se queden en sus dientes hasta que éstas comiencen a filtrar. Es importante que conozcan si es que tenemos una amalgama, como estas ocupaban gran espacio, el momento de cambiarlas es probable que no se necesite una resina directa de las que estamos hablando, sino una de las restauraciones más complejas de las que vamos a hablar a continuación. Pero por lo mismo, cambiar estas amalgamas no viene a ser fundamental hasta que estas no filtren, hasta que ya haya totalmente una filtración alrededor de la amalgama y por lo mismo podemos decir que debajo de esa amalgama hay caries. Y de ahí obviamente ya comenzar con las restauraciones de resina. He visto que muchos seguros dentales te ofrecen amalgamas ilimitadas y esto es un craso error. Ni siquiera a nivel del Ministerio de Salud Pública se utilizan ya las amalgamas. Entonces es importante que ustedes conozcan que si van a un consultorio odontológico y les ofrecen la colocación de una amalgama, que digan que no. Hoy por hoy lo que estamos utilizando es la resina. Y tal y como hablaba Francisco, con la resina vamos a tener que tener un menor tallado. ¿Por qué? Porque la resina, aparte de la retención física que va a tener dentro del diente, el punto es que la resina va a tener una retención química. Vamos a tener un sistema de adhesión para las resinas, ¿no? Entonces, para una resina, siempre para la colocación de la misma, vamos a tener que primero realizar un grabado ácido del diente, utilizamos ácido ortofosfórico, después utilizamos un adhesivo, que es exactamente para lograr que haya esta unión química, que haya estas capas, y luego finalmente ya colocamos la resina, que esto era algo que totalmente no se realizaba con las amalgamas, que simplemente se empaquetaban en la cavidad. Y por ende la cavidad tenía que ser retentiva, es decir, tener paredes que fuesen ligeramente no expulsivas, sino al contrario, para que puedan quedarse las amalgamas, ¿no es más cierto? amplias en la base y la salida más delgada, que sean retentivas, exactamente. Entonces esto causa que se haga un desgaste innecesario. En cambio ahora se desgasta únicamente la dentina que ha sido infectada, se deja muy limpio, se desinfecta completamente, pero ya no perdemos tejido que no debamos perder. Y eso es algo bueno, porque como vamos a ir viendo, mientras más pérdida tenemos de tejido dentario, las restauraciones, la manera de rehabilitar va a ser de una manera más extensa, va a llevar tal vez más citas. Entonces siempre es bueno ser lo más conservadores posibles ahora. Sí, en esto también quiero recalcar a todos los televidentes, pasa también mucho que todas las personas nos dicen, pero vine con un huequito pequeño y de repente se hizo un huequísimo. A veces pasa que los pacientes se quejan de esto. Y esto no depende en sí del odontólogo, esto depende de la extensión de la carie. Exactamente, hay que remover todo el tejido que ha sido dañado, el tejido infectado y muchas veces también el tejido afectado. El tejido infectado del diente va a ser este diente que en vez de ser duro y es totalmente suave, se puede retirar con la cuchareta, ya se puede desprender, porque es un tejido que ya no tiene su dureza, porque ya no está mineralizado. Y el tejido afectado viene a ser el tejido a veces tinturado, que ya puede ser duro, pero que lo vemos que está totalmente contaminado y que no va a poder recuperarse a pesar de que coloquemos químicos que podían ayudarlo a fortalecer. Hay igual protectores pulpares y protectores que van a ayudar a que el diente se recupere, pero todas estas capas a veces no se van a lograr volver a mineralizar y por lo mismo tienen que ser removidas. Correcto. Y de esta manera igual evitamos que en el futuro hayan filtraciones o fracasos en la restauración, asegurándonos de que la cavidad ha sido completamente limpia. Sí, porque podemos si no arriesgarnos a que tenemos que ser conservadores, es algo obviamente que intentamos hacer, pero a veces por intentar ser de más conservadores dejamos estos tejidos que todavía guardan bacterias. Y al guardar estas bacterias y poner la restauración, estamos haciendo una cueva para estas bacterias. Entonces hay que eliminar completamente todo el tejido contaminado. Pero a veces esto va a significar que no podamos hacer solo una restauración de esas de resina pequeñas. Coméntanos, Francisco, ¿qué otras opciones tenemos? Correcto, entonces en el caso en el que la carie sea un poco más extensa, tal vez tome un 25% de la superficie de la corona, o tengamos involucrada una pared y una cúspide, por ejemplo, entonces ya un relleno, como diríamos, de resina, una restauración de resina tal vez estructuralmente no nos va a dar las garantías en el tiempo de que no vaya a quebrarse, tal vez fracturarse o despostillarse. Entonces vamos a buscar restauraciones indirectas, las cuales son hechas en laboratorio. Nosotros tomamos una impresión de la forma de la boca del paciente, la morfología de sus dientes, un registro oclusal, algunas relaciones que podemos usar con el laboratorio para sustituir el pedazo de diente que hemos perdido con un modelo que sea exacto a como hubiera sido antes de perderlo, básicamente. Como vamos a ver en las imágenes siguientes, tenemos varios tipos de incrustaciones. Por ejemplo, aquí podemos ver en la parte derecha de la pantalla cómo vendría
a tener la forma exacta de lo que nos faltaría de diente y cómo rellenaría este espacio en el caso de que ya sea muy, muy extenso. Más que nada este tipo de restauraciones indirectas se van a utilizar porque en cambio utilizar una restauración directa ya no guardaría las propiedades de que se logre mantener ahí. Exactamente el riesgo, como tú decías, Francisco, es el riesgo de una fractura. Y puede ser la fractura de la restauración como puede ser la fractura del diente, que sería un peor caso porque cuando perdamos aún más tejido dentario, pues vamos a necesitar una restauración aún más invasiva, por decirlo así. Correcto. Entonces, en estas restauraciones indirectas vamos a tener las incrustaciones, coronas y puentes. Vamos a hablar un poquito de cada una para que nuestra audiencia vaya conociendo qué opciones van teniendo y cuáles son las diferencias, aunque terminan siendo de alguna manera similares todas estas restauraciones indirectas. Vamos a empezar con las incrustaciones, que son las que vemos en la parte izquierda de la pantalla. Entonces, esto radica en que básicamente se recupera tal vez algunas cúspides de una pared, pero no en su totalidad de la corona. La corona es la parte, como habíamos dicho en otros episodios, la parte visible del diente en la boca. Entonces, en el caso de que haya una fractura de una pared o una cúspide, podemos utilizar una incrustación, que las hay de varios tipos, y en el caso de que sea una corona es porque la afectación ha tomado ya todas las paredes y cúspides. Entonces hay también postes que podemos usar para tener un buen núcleo, un buen muñón sobre el cual tallar y poder poner nuestra corona. Y por último tenemos los puentes, que son muy populares, en donde cuando tenemos un espacio dentro, hemos perdido un diente, existen dos dientes que están a los lados, que van a servir como pilares para soportar lo que vendría a ser un puente, que son dos coronas que están unidas por una corona falsa, digamos, que va a reemplazar el diente que nos está faltando. En las siguientes diapositivas vamos a ver cómo se vería, por ejemplo, el grado de destrucción de un diente que vaya de un grado muy extenso y que pudiera estar necesitando una incrustación. Creo que con estas imágenes resulta más fácil visualizar para el televidente más o menos cómo viene a ser la destrucción del diente y por ende saber qué tipos de restauraciones aplicaríamos. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda tenemos destruido el interior del diente y obviamente la pared interproximal que va hacia la otra muelita. Aquí podríamos utilizar una restauración directa de resina. Sin embargo, también podríamos correr el riesgo de que se fracture exactamente por lo que la adhesión en ese espacio entre los dos dientes va a ser un tanto difícil por lo que parece en imagen que está completamente a nivel de la encía y vamos a tener los líquidos claviculares de la encía que no nos van a permitir la adhesión. Entonces ahí más o menos qué opciones de restauraciones tenemos, la restauración directa o la incrustación, porque ahí todavía falta remover un poquito de tejido cariado, ¿no es cierto? Correcto. Entonces se va a agrandar un poquito más, tal vez lo ideal sea una incrustación. Sin embargo, es obvio, dicen los pacientes, diferencia de precio, ¿no? Entonces eso también hay que facilitarle al paciente, si se quiere una opción más barata, pues iremos por la restauración directa, por la resina. Si no, tal vez por una opción que va a durar más tiempo, que nos vamos a sentir más seguros de ofrecerle esta opción de tratamiento al paciente, sería la incrustación. En la imagen de la derecha, más o menos lo mismo. ¿Tú qué opinas, Francisco? Correcto. En la imagen de la derecha también podemos ver un gran alto de destrucción. En este caso creo que retirando ya todo el tejido afectado e infectado, no va a ser tan probable que utilicemos una restauración de resina, porque aquí podemos ver que ya hay afectación de cúspides, y al haber afectación de cúspides, se están afectando las partes del diente, que son las que van a intervenir en el proceso de oclusión al momento, por ejemplo, de masticar o de la oclusión dinámica, del abrir y cerrar la boca en todo el día, de salivar de cualquier momento. Cada uno de estos pequeños impactos van a ir afectando la restauración de resina, la cual no está indicada en este tipo de casos. Entonces, en este caso sería de ley utilizar una incrustación, ¿no es cierto? Aquí tenemos más ejemplos de dientes. En estos casos, ¿qué opciones utilizas, Francisco? Por ejemplo, en el dientecito que podemos ver en la parte superior izquierda, el que tiene una afectación en forma como rectangular y hacia arriba, en el premolar, ahí pudiéramos utilizar una resina si quisiéramos ser conservadores, que también es lo ideal, y tendríamos igual que hablar con el paciente del hecho de que tiene que ser muy meticuloso con la limpieza para evitar filtraciones en el futuro y que esta restauración tenga la duración óptima. Se estima que unos 5 años es la duración promedio que debería tener una resina, pero esto está en función de muchos factores, por ejemplo, el material que se haya usado
y la manera en la que el paciente le dio mantenimiento, si fue a sus citas de revisión, si se hizo profilaxis, si utilizó hilo dental, si se cepilló con una técnica de cepillado adecuada. Todo esto influye, si es que presenta o no presenta bruxismo, que es un tema que probablemente hablemos pronto en el programa. Y bueno, en la parte superior, en la imagen superior al lado derecho, ahí podemos ver un grado de destrucción mucho más elevado. Entonces aquí es recomendable definitivamente utilizar una incrustación. Tenemos perdido una pared de un diente y bastante del área oclusal del diente. Entonces sería muy indicado que utilicemos una incrustación en este caso. Y podemos ver en la imagen inferior cómo quedan las incrustaciones una vez ya terminados. Estos son modelos de yeso en donde utilizamos para poder ver fuera del paciente con las relaciones que hemos tomado cómo nos va a quedar el tratamiento. Entonces las incrustaciones, como dijimos al inicio, tienen la forma exacta de lo que nos faltaba de diente, y luego utilizamos un proceso de cementación y queda bastante bien. Y es muy importante recalcar siempre que hay que tenerles mucho cuidado, mucha limpieza para que se mantengan bien, porque al fin y al cabo terminan siendo prótesis. 2 puntos quiero resaltar lo que dijiste, Francisco. Esto del modelo de yeso es exactamente el modelo en el que se va a trabajar en el laboratorio. Pero para todos los clientes sepan, van a distintos dentistas, ¿no? Y hay varios dentistas que no mandan estos trabajos de laboratorio, sino a rehabilitadores orales que ellos mismos también hacen la función de laboratorio. Igual van a cobrar por lo mismo, no es que por ende te van a reducir gastos, pero que ellos dentro de su misma consulta dental tienen a veces el laboratorio. Esto a veces puede reducir un poco de tiempo, o tal vez reducir un poco de costos, también podría ser lo mismo. El segundo factor que quería resaltar de lo que tú estuviste hablando es cuando hablamos de materiales. Si es que estamos hablando de resinas, ¿por qué hablamos de materiales? Existen varios tipos de resinas, varias marcas. No viene a ser lo mismo utilizar la resina marca Patito o una resina china que utilizar una resina 3M alemana. Son marcas y obviamente eso repercute en el precio, pero va a repercutir en la duración y en la resistencia y en todo el estudio que ha habido detrás de la misma resina, ¿no? Eso se tiene que considerar mucho también cuando te ponen el precio de las restauraciones. Obviamente hay ciertos precios que ya no van a lograr cubrir que se utilicen estos materiales, sino obviamente estos productos chinos que pueden también a veces durar bastante tiempo, ¿no? No vamos a tener ningún problema contra ello. Pero normalmente es mejor utilizar estas marcas de más confianza como Ivoclar, como 3M, como Vivadent, que son resinas que han tenido una mucha mayor cantidad de estudios para verificar sus propiedades y así poder asegurar que van a tener un tiempo ideal de duración una vez colocados en el diente. Correcto. Como dices, la diferencia radica en los estudios que se han hecho. Pueden haber estudios en las otras marcas, pero siempre es bueno utilizar marcas que sean de renombre para que podamos respaldar la función que van a tener estos materiales con toda la ciencia que está detrás de la investigación que se han hecho con estos materiales. Entonces estábamos hablando de lo que son las restauraciones fijas, o sea, restauraciones fijas de tipo directo o de tipo indirecto, pero también va a haber restauraciones removibles. ¿Cómo viene a ser esto, Francisco? Coméntanos. Correcto. Teníamos tal vez una diapositiva más sobre prótesis fija, que era la de las coronas. ¿Ya? Entonces, en este caso podemos ver cómo la destrucción, por ejemplo, de estos dientes anteriores de la parte de adelante ha sido más elevada, y en este caso es necesario utilizar una corona que viene a recubrir todo lo que pertenecía al diente y viene a reemplazar toda esta estructura que nos terminaba faltando. Entonces podemos ver cómo el tallado es casi de toda la totalidad del diente y casi que llegamos a la encía para poder mimetizar de mejor manera esta pérdida. Y ahora sí vamos a hablar de las restauraciones y de las prótesis removibles. Como vamos a ver en las siguientes diapositivas, los provisionales es algo importante. Los provisionales, es súper importante conocer los provisionales. Sobre las prótesis fijas. Entonces, durante el tratamiento de prótesis fija, se necesitan varias citas y se necesita chequear altura, color, brillo, y mientras esto sucede, el odontólogo en el consultorio va a realizar un provisional, que es una restauración que está indicada poco tiempo en boca y que debería ser cambiada máximo después de un mes por ya una definitiva, y el objetivo de esta es evitar que tengamos una falencia estética, por ejemplo, en el sector anterior, y tener al mismo tiempo una estabilidad de masticación, una estabilidad fonética,
y una estabilidad de los tejidos de los dientes contiguos para que estos no vayan a cambiar su manera en la que están relacionados debido a la falta de la corona del diente que está afectado. Entonces es importante que si es que alguien alguna vez les dice que están con un provisional, lo tomen como un provisional, y como a veces están muy bonitos, la gente no se los cambia y no va por los definitivos. Entonces esto es una gran falencia, porque estos, a pesar de que se ven bonitos, después de un mes empiezan a cambiar su color, empiezan a acumular bacterias debido a que la superficie microscópicamente resulta mucho más porosa que la de un definitivo. Ahora sí, entonces hablemos ahora sí de las removibles. Correcto, entonces vamos a hablar sobre las prótesis parciales removibles. Entonces estas son prótesis que van a reemplazar, como dice su nombre, parcialmente algunos dientes que han sido perdidos. Puede reemplazar desde un diente hasta unos 4, 5, 6 dientes, dependiendo de la pérdida que tengamos y de la afectación que tenga el paciente. La ventaja de estas prótesis es que el costo son de muy bajo costo y ayudan a, de una manera sencilla, restaurar la función fonética y masticatoria, pero no es algo completo debido a que no afecta la parte del hueso, que es donde se soportaba el diente, y esto causa que haya reabsorción ósea. Entonces, como vamos a hablar luego más adelante y como se han hablado en otros episodios sobre implantes, es la única opción para restaurar un diente que ha sido perdido, ¿no?, de una manera eficiente. En este caso podemos reemplazar, pero es algo que está sobre los dientes, que están soportados en los dientes y en la encía, y no van a intervenir para nada en las bases óseas. Prótesis parciales cuando todavía tenemos dientes, todavía hay por lo menos unos 4 dientes en la boca que Correcto. están todavía sosteniendo, todavía tenemos una parte dentada de la mandíbula o del maxilar superior. Pero cuando ya no hay dientes, ¿qué cambio se viene a hacer esto? ¿Ahí qué nombre recibe la prótesis? En ese momento cambia y deja de ser una prótesis parcial removible a ser una prótesis total. Entonces esta prótesis total va a ser absolutamente mucosoportada. En unos casos puede ser soportada en domos de dientes remanentes, pero en la mayoría de casos es una prótesis mucosoportada, la cual va a soportarse solamente sobre la mucosa de las encías que quedan y las bases óseas que dan la forma para que se puedan retener. Estas prótesis las vemos usualmente en nuestros abuelitos, en la gente que ya ha sido mayorcita y ha perdido, por desgracia, bastantes de sus dientes. Como podemos ver aquí, es una opción bastante estética si se la hace de una manera adecuada, y si el paciente recibe las indicaciones correctas, puede llegar a adaptarse de una manera muy eficiente. Si es que la prótesis está bien hecha. Y aparte también, para que conozcan los televidentes, a veces se les hace bien la prótesis, pero a los 2 años, 3 años, estas prótesis ya no se ajustan. ¿Cuál es la razón para que estas prótesis ya no se ajusten? Que el hueso alveolar, el huesito que tenemos en la parte del maxilar superior como de la mandíbula, una vez que ha perdido su función de sostener a los dientes, pues obviamente va a ir perdiendo, se va a ir reabsorbiendo, porque ya no tiene función, entonces este hueso se va a ir perdiendo y por lo mismo la prótesis se va quedando desalojada y por lo mismo cada cierta cantidad de tiempo se va a tener que cambiar estas prótesis. Correcto. Para que tengan una buena adaptación. O hacer un rebase. Siempre hay que, una vez que utilizamos todos estos tipos de prótesis, desde las restauraciones que son directas hasta las prótesis totales, mantener un control y una visita continua al odontólogo. Si nosotros hacemos esto, podemos prevenir muchas cosas y podemos facilitar bastante el trabajo del odontólogo. Muchas veces se llega ya cuando hay mucho dolor, cuando hay mucha pérdida, cuando ya se filtraron, cuando ya las cosas toman caminos que se vuelven más complicados. Si es que vamos a tiempo al odontólogo y mantenemos el correcto cuidado y mantenimiento de las prótesis y restauraciones, estas pueden alargar su vida considerablemente. Mencionemos el último tipo de restauración, los que ya son sobre implantes. Cuando ya perdemos los dientes, decíamos que teníamos los puentes, o decimos que tenemos la prótesis removible, tenemos la prótesis total. Pero hay veces que ha habido avances en la tecnología, entonces los pacientes quieren recuperar los dientes. No viene a ser recuperar el diente, pero viene a ser básicamente colocar un diente colocado sobre el implante. Va a parecer que hemos recuperado el diente, pero no es anatómicamente lo mismo, ¿no? Fisiológicamente no es lo mismo, sino viene a ser de titanio. Coméntanos sobre esto, Francisco. Correcto. Entonces, esta es la mejor opción que existe en la actualidad para reemplazar un diente que se ha perdido o varios dientes que se han perdido.
En este caso, estas prótesis van a ser soportadas sobre un implante dental. El implante dental es un tornillo, el cual va a ser atornillado en el maxilar o en la mandíbula, y van a soportar la corona que mandemos a hacer en el laboratorio con iguales especificaciones de las relaciones que tengamos en la masticación de este paciente, con materiales ideales. El titanio es muy biocompatible, el cual es muy noble para que se pueda adaptar correctamente en el organismo, y una vez que sea óseo integrado, entonces podemos darle una buena carga a este implante y reemplazar correctamente el diente. Y la ventaja de esto es que, a diferencia de la prótesis parcial removible, el hueso no se va a perder, o no se va a perder con tanta rapidez como se perdería si es que no pusiéramos nada en este lugar. Entonces esa es una ventaja, porque al momento que colapsa el hueso, la forma de la cara puede ir variando con los años. Entonces, si es que tenemos la opción de poner un implante, de usar un implante, es la mejor opción que podemos utilizar, y va a ayudar igual con la estabilidad de los tejidos blandos y con la estabilidad de la masticación, y va a ser muy muy estético. Los implantes vienen a ser la opción ideal de tratamiento. Sin embargo, cuando ya se ha perdido el diente, siempre vale ser conservador. Hay muchos pacientes que vienen y tienen una carie mínima y vienen ya a cambiar el diente por un implante. Obviamente esto es incorrecto. En un diente siempre hay que comenzar con los tratamientos conservadores. Si se puede una restauración, una restauración. Si ya toca una incrustación, si ya toca una corona. Esas eran las restauraciones fijas que teníamos. Sin embargo, si es que ya se pierde el diente y estamos ante un puente, o estamos ante una prótesis removible, o la prótesis total, como les comentábamos, ahí sí, la opción ideal de tratamiento viene a ser el implante. Recuerden, lo importante es cuidar a los dientes. Exactamente, ya tenemos estos avances que nos permiten volver a colocar dientes de forma artificial en la boca, pero no van a ser exactamente igual a sus dientes. Por lo mismo, recuerden contactarnos siempre que tengan una inquietud o que quieran cuidar de sus dientes. Nuestros números de contacto son al 0998-961-458 o al 452-2296. No duden también de buscarnos vía Facebook para poder contactarnos con cualquier inquietud a @dentaladvantage_. Un gusto que hayan estado el día de hoy con nosotros. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas, con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día.